Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Hoy vamos a ver San Lucas capítulo 7, del versículo 1 hasta 30. Largamente voy a leer. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio,
se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño es el reino de Dios, es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hasta el versículo 30 he leído. En este capítulo 7 de San Lucas salen muchas palabras, pero lo más importante es como última parte, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba
sabiendo muy bien que en el mundo hay dos grupos. Un grupo que absorbe la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que cometieron sintiendo que como pecadores. Por esa razón ellos, cuando escuchaban la predicación de Juan el Bautista, ellos podían sentir que ya ellos interrumpieron la ley, no eran como justos, por eso ellos se arrepintieron recibiendo bautismo por medio de Juan el Bautista en el río Jordán. Pero los fariseos, los intérpretes de la ley, como mayor maestro de la ley de Dios, ellos no querían recibir el bautismo. No solamente ellos no recibieron bautismo, sino que Jesucristo estaba explicando que ellos desecharon por sí mismo el designio de Dios, así dice. Significa que voluntariamente ellos rechazaron la voluntad de Dios, no aceptaron. Según la norma de Jesucristo, entre todos los fariseos y los maestros de la ley, intérpretes de la ley, ellos desecharon la voluntad de Dios. Pero ¿cómo ellos vivían? Según sus pensamientos, ¿cómo ellos pensaban? Yo tengo que ayunar, yo tengo que ofrendar, yo tengo que diezmar, yo tengo que orar, yo tengo que cuidar mandamientos, yo tengo que guardar el día de reposo, yo tengo que amar a mi prójimo, yo tengo que amar a Dios. Significa que en sus corazones procuraban exactamente más que todos los pecadores. Por fin, Dios, ¿a quién salvó? Dios, ¿a quién les dio la justicia de Dios? A los que recibieron bautismo entre los pecadores. Significa que la Biblia nos explica muy clara y muy claro y también simplemente. Hoy en día también mucha gente no quiere esforzar ser bueno por sí mismo. Quiere guardar mandamiento, quiere ofrendar, quiere cantar, quiere alabar, quiere orar, quiere leer la Biblia, quiere amar a su prójimo, pero en sus corazones no acepta la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera aceptado la redención eterna, ¿cómo va a testificar? Uno que acepta la redención eterna, sí o sí va a testificar que ya yo era pecador, pero ahora yo acepto la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna, purificó todos mis pecados para que yo fuera justo, santo y perfecto. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero en vez de aceptar la sangre de Jesucristo, quiere demostrar su buena obra. Hasta morir no puede ser justificado delante de Dios con su obra. Nadie puede ser salvo por su obra. ¿Por qué? Dios nunca va a salvar a los que procuran ser salvos por sí mismos. La salvación viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo perfectamente. En
este capítulo sale un centurión romano siendo soldado. Creo que él estaba teniendo un sentido muy bueno para los israelitas, judíos. Por eso él dijo que sus amigos decían que él había construido el sinagoga. Imagínense, ¿no? Sinagoga es como un edificio donde hay un pueblo para unir el día de reposo. Para caber, no sé muy bien, en esa época, 100 personas o 200 personas. Aunque sea 100 o 200 personas, un lugar es costoso para construir. Siendo soldado, ganando plata, invirtió para edificar sinagoga. Siendo como romano, nada que ver con la religión de Israel. Por esa razón, él podía tener muchas amistades con los judíos. Por eso un día el centurión encontró su siervo que estaba enfermo, a punto de morir. Por eso él envió a sus amigos entre los judíos para que lo agarran al Señor, que viniera a su casa. También sus amigos estaban de acuerdo de pedir al Señor, porque según sus vistas, ese centurión era muy buena. Por eso los amigos pidieron: Señor, es justo, es bueno que vaya a la casa del centurión, luego sane a su siervo. Jesucristo ya aceptó la petición de ellos. Mientras tanto que estaba yendo hacia la casa de centurión envió otra persona. Decía que: Señor, no es necesario venir a mi casa. Yo no soy digno de aceptar a usted en mi casa. Solamente diga hacia mi siervo enfermo que está acostado. Por su palabra, él será sano. Escuchando esta palabra, Jesucristo estaba sintiendo que él tenía mucha fe. Porque mucha gente, quería ver la obra, quería ver situación, pero todavía no llegó a la casa Jesucristo, pero el centurión ya estaba invitando. Jesucristo solamente le pidió para que hablara. Además, él estaba diciendo que yo tengo una persona que tiene autoridad más que yo. Él me dice que vaya, yo voy. Él me dice que venga, yo viene. También yo tengo muchos soldados. Cuando yo digo, haz esto, ellos hacen. Significa que ya solamente necesita hablar, porque dentro de su palabra tiene poder. Eso es. Nosotros, ¿cómo podemos captar la palabra de Dios? Por sentir, por sueño, por ambiente. No es así. La palabra de Dios está dentro de la Biblia.
dentro de la Biblia ya está permaneciendo la palabra de Dios que permanece para siempre. Nuestro Dios nos avisó que Jesucristo limpió el pecado del mundo una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Pero mucha gente no acepta esta palabra porque piensa que Jesucristo limpió solamente el pecado original. No sé muy bien de dónde viene esta palabra, esta doctrina. Cuando yo estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur, antes de recibir la salvación, todos los pastores me enseñaban como esta forma. Nosotros podemos creer que Jesucristo murió en la cruz, llevando el pecado original de Adán. Por eso ya nosotros no tenemos pecado original. Solamente nosotros tenemos pecado de nosotros que estamos cometiendo. Pero ¿cómo nosotros podemos purificar este pecado? Por nuestra oración, petición. ¿Dónde está escrito como lo que está hablando? No es bíblico. Imagínense, ¿no? No es bíblico, es fuera de la enseñanza de Dios, fuera de la palabra de Dios. Pero entre muchos pastores enseñan como fuera de la palabra de Dios. Solamente la Biblia nos dice que Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Busquemos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 23, leo. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Como dice el versículo 25, Jesucristo le entregó por nuestras transgresiones. Como lo que está apareciendo esta palabra ubicada, toda maldad en nosotros, actualmente lo que estamos cometiendo. ¿Por qué? Si no hubiera llevado nuestros pecados desde nacimiento hasta fin, ¿quién va a limpiar? ¿Quién va a solucionar? Además, ¿qué relación tendría con Jesucristo y nosotros? Por eso el que cree que solamente Jesucristo llevó el pecado original de Adán, tal persona está menospreciando la capacidad de nuestro Señor Jesucristo, está ignorando como el poder de Dios. ¿Por qué? Nuestro Dios le cargó en él todos nuestros pecados. Isaías capítulo 53 dice que Jehová le cargó todos nuestros pecados. Así dice. Ustedes saben que cuando se usa vocabulario todo,
Ya, por ejemplo, ya yo digo, ¿no? Ya, hermana Joama, hay que limpiar todas las cosas que están sobre la mesa. Por favor, ya, lléveselo, ya, limpie. Entonces Joama y capta que, Pastor Kim dice que limpie otras cosas, pero creo que él está necesitando algo de una cosa como monitor. Creo que monitor necesita dejarlo. Cuando yo regreso, al mirar sobre la mesa, se quedó monitor. Pues yo le llamé a Joama, mire, ¿por qué se quedó monitor acá? Yo limpié todo, ya, yo llevé todo. Entonces, ¿qué es esto? El monitor. Me parece que usted se necesita monitor. Si hubiera dicho así, entonces eso es un pensamiento propio. Yo había dicho que hay que limpiar toda la cosa que está sobre la mesa. Estaba poniendo la condición todos. ¿Es cierto? Ya cuando Joama dice que, pastor, limpié todos. Al venir sobre la mesa, no tiene que quedar nada, ni una cosa. En aquel entonces él ya cumplió mi palabra. Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Entonces, sí, esta palabra que apareciendo Isaías capítulo 53, entonces todo llevó Jesucristo. ¿Por qué nosotros tenemos que tener pecado? ¿Por qué? Eso es nuestro sentido, ese es nuestro pensamiento. La verdad que se recuerda lo que había cometido, sí. La verdad que había sentido que cuando cometió, sí. Pero, ¿cuál es lo más importante? La palabra de Dios dice que ya Jehová le cargó todos nuestros pecados. Luego Jesucristo fue crucificado. ¿Para qué? Para cancelar el precio de pecado de todos. Y luego todas las transgresiones de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando Jesucristo se resucitó, Dios quería regalar a cada uno de nosotros que creemos en Él la justicia de Dios por la gracia. Es muy fácil de entender. No es complicado. Por ejemplo, un niño está agarrando en su puño 10 monedas. Yo le pido a ese niño, deme 10 monedas, voy a darle un billete de $100. Eso es grande, más grande que 10 monedas. Es como si fuera 10 monedas, es $1 nada más, deme. Ese niño no quiere entregar. Yo quiero darle $100 efectivo que fue hecho de Estados Unidos, original, no es copiado de papel, ¿no? Pero él si no entiende lo que estoy hablando, entonces no suelta. Lo mismo. Jesucristo es el Salvador. Dios es Creador, siendo juez, para perdonar de nuestros pecados. Él calculó exactamente. ¿Quién calculó? Nuestro Dios.
para justificar a mí, se necesita encargar todos mis pecados de Juan Kim en Jesucristo. Ya hace 2000 años atrás, ya hizo. Eso es la obra de nuestro Dios y Jesucristo, no de nosotros. Por eso la salvación viene de la obra de nuestro Dios y Jesucristo, nada más. No tiene que mezclar nuestra obra. Pero la religión cristiana siempre está mezclando. Como si fuera que falta algo, la obra de Jesucristo. Nosotros también tenemos que hacer esto, eso, cumpliendo mandamientos, eso, tenemos que llorar, eso, tenemos que orar de arrepentimiento, eso, constantemente aumenta. Por eso, la gente cuando congrega en la iglesia está muy cargado, pesado, sufrido, teniendo gran dolor, porque no podía cumplir exactamente el mandamiento de Dios, siendo pecador. ¿Quién está poniendo yugo de pecado en el cuello de los cristianos? Los líderes. Los líderes que no confían en la palabra de Dios, no ubican exactamente el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación significa que ya Dios nos redimió todo. Dios nos perdonó todo. Dios quitó todo nuestro pecado. Luego Dios nos llama como justo. Tú eres justo, ¿por qué? Ya mi Hijo amado había cancelado todos sus pecados. ¿Cree o no cree? Solamente pregunta, única palabra. ¿Cree o no cree lo que había hecho mi Hijo amado? La gente dice, siempre dice, amén. Aleluya, amén. Aleluya. Pero en su corazón no acepta la justicia de Dios, sino que aún todavía yo soy pecador. Nunca quiere cambiar su mente, nunca quiere cambiar su corazón, nunca quiere confesar que Jesucristo me redimió, me salvó, me perdonó. Por eso yo soy justo ante el Señor. No puede decir esta palabra porque tiene miedo. ¿Quién está dando miedo de aceptar el Evangelio? El Evangelio nos explica la justicia de Dios. Para ser justo, santo y perfecto, 100% por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día no mucha gente está explicando esta forma de decir. Ese es gran problema contra el Evangelio. Porque está aumentando, otra cosa. Por eso la gente está confundido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que esforzar siendo pecador? Ese está como equivocado, no está creyendo en la verdad. La Biblia nos explica claramente la salvación no de nosotros, sino de Jesucristo y de Dios. Ya como igual que cuando llegó una ciudad de Naín, saliendo un ataúd y estaban llorando, la madre viuda estaba llorando porque único su hijo había muerto. Nuestro Señor Jesucristo detuvo los que estaban marchando con ataúd. Luego le llamó, joven, levántate. Ya, ¿qué es lo que hizo este muerto? Pregunto, un muerto acostado, no respiraba nada.
¿Es cierto? Solamente la palabra de Jesucristo llegó en su cuerpo, el cuerpo que no tenía vida, pero ingresando la palabra de Jesucristo, devolvió la vida. Se levantó, ¡pum! Está mostrando, eso es la salvación. Nosotros fuimos muertos por medio de pecado, siendo pecadores como muertos espiritualmente. Un muerto, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer algo? ¿Dios lo reconoce? ¿Dios acepta su obra? No más que sea equivocado. Para ser salvo, necesario algo, quiere mostrar algo siendo como muerto, siendo pecador. No. Solamente Dios quiere que acepte la redención eterna en su corazón por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio que está apareciendo en la Biblia. El día de hoy, así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permite que nosotros podamos unir juntos en plataforma de Zoom, también conversando juntos, pensando juntos por la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos pensar profundamente que la verdad que los fariseos, también los intérpretes de la ley, no aceptaron la voluntad de Dios, porque Dios envió su mensajero Juan el Bautista para que todos los pueblos de Israel recibieran bautismo, pero ellos no querían recibir. Entre los fariseos, los intérpretes de la ley. ¿Por qué? Ellos pensaban que eran correctos, buenos, también podían hacer algo bueno para Dios. Todos son equivocados. Nada que ver con la salvación. Nosotros, en este siglo, queremos pedir al Señor que tenga misericordia a nosotros, para que nosotros prediquemos el Evangelio al mundo con esta verdad, Señor. Gracias, Señor, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. México es el 13º país más extenso del mundo, el cual cuenta con una población de 137 millones. Y con el fin de anunciar el Evangelio en todo México y en los países de habla hispana, el equipo a cargo de la página web en español de la Misión Buenas Nuevas y de la radiodifusora Jerusalén Radio inicia sus actividades muy temprano por la mañana. En estos tiempos en los que el uso del Internet ha aumentado debido a las cuarentenas implementadas por causa del coronavirus, se han convertido en una oportunidad para anunciar la palabra de Dios. En
febrero del año 2011, se inauguró la oficina para la administración de la página web oficial de la Misión Buenas Nuevas en español. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Ok, Christopher. Sí. La razón por la cual el culto de Pascua Online, el Seminario Bíblico Online y el CLF Online tuvieron mayor impacto en el centro y en el sur de América fue gracias al desarrollo previo en infraestructura y en la formación del equipo de Jerusalén Radio, la cual inició en años anteriores. Más de 550,000 personas alcanzadas a través de Facebook, 75,000 a través de podcast y 40,000 en YouTube. La meta actual del equipo de Jerusalén Radio es obtener el reconocimiento para abrir un canal de televisión y transmitir sermones y programas variados. El equipo avanza con la esperanza de que las puertas del Evangelio seguirán abriéndose. En el año 2015, el primer seminario para pastores se llevó a cabo en la Iglesia Bautista La Vid Verdadera de la ciudad Puebla. A partir de este evento, otros estados solicitaron la realización del seminario para pastores y en el año 2016 dio inicio la gira nacional de seminario para pastores. En el 2017, luego de la fundación del CLF en Nueva York y con un nuevo nombre, la gira nacional de CLF continuó realizándose hasta el año 2019, logrando así 73 congresos de CLF y más de 12,188 pastores y líderes cristianos alcanzados. Yo pude recibir la salvación y pude conocer que la Misión Buenas Nuevas predica la verdad. El pastor Pablo Shin, dirigente de la Misión Buenas Nuevas en México, me asignó al Congreso de Líderes Cristianos y pude ver la gracia de Dios y la necesidad que había en miles de pastores de poder conocer la misma verdad que a mí el Señor me permitió conocer. Así, trabajando en el Congreso de Líderes Cristianos, he visto la gracia de Dios y el poder y cómo Dios está utilizando a la misión para que miles de pastores conozcan la verdad, conozcan el Evangelio puro. Luego de que los miembros de la iglesia de Cuautitlán, la cual se encuentra bajo el ministerio del pastor Eduardo Arellano, confirmaran la salvación, decidieron formar parte de la Misión Buenas Nuevas México. Además, Eduardo, hijo del pastor Eduardo Arellano, y Luis Mario, líder de jóvenes de la iglesia de Cuautitlán, decidieron ingresar al seminario teológico y hoy trabajan anunciando el Evangelio como evangelistas de la misión en México. Por otro lado, también se encuentra el pastor Alex Ponce, quien luego de conocer el Evangelio decidió unirse a la labor del evangelismo, además de encomendar la dirección de su iglesia por completo a la Misión Buenas Nuevas. Asimismo, el pastor Ángel Castañeda, el pastor Elías Ríos, el pastor Sergio Valderas y otros muchos líderes cristianos se han unido y se han sumado a la causa del Congreso de Líderes Cristianos, luego de haber conocido el Evangelio en los seminarios bíblicos de la misión organizados en sus propias iglesias. Cabe mencionar que el pastor Benjamín Lomelín, director de la Confraternidad Pentecostés El Buen Pastor y director del Día Nacional de Oración por México, luego de ser testigo del Campamento Cultural Mundial de IYF y el CLF realizado en México, ha apoyado al CLF y en noviembre del 2019 invitó al pastor Pablo Shin a compartir durante 30 minutos en el Día Nacional de Oración por México. Líderes cristianos mexicanos de renombre, líderes de alianzas pastorales de cada estado y rectores y directivos de universidades teológicas han asistido al CLF y se han comprometido en apoyar en el crecimiento del CLF. De esta forma, el Congreso de Líderes Cristianos en México está creciendo a pasos agigantados. Además, gracias a las constantes proposiciones y solicitudes de pastores que han asistido al CLF, los pastores de la Misión Buenas Nuevas han recibido el doctorado honoris causa en Educación y en Teología por parte de la Universidad Azteca, la Universidad de Chiapas de México y la Universidad Cristiana Nicaragüense. Aunque recientemente toda reunión presencial ha sido cancelada temporalmente debido a la propagación del coronavirus, la Misión Buenas Nuevas México ha comenzado a ofrecer estudios bíblicos para pastores en línea, los cuales se realizan todos los lunes y que actualmente cuentan con la participación de 177 pastores y líderes cristianos.
La cantata navideña del Coro Gracias se ha convertido en otro gran medio de esparcimiento del Evangelio en México, el cual la Misión Buenas Nuevas realiza anualmente en los escenarios más importantes del país. En el año 2011, en el Monumento a la Revolución, en el año 2012, en la explanada del Zócalo, y desde el 2016, por 3 años consecutivos, se ha presentado en el Auditorio Nacional ante más de 10,000 personas cada año. Para el año 2019, la Arena Ciudad de México, siendo el recinto de espectáculos más grandes de México, fue sede de la cantata navideña. Aquel día, el Evangelio fue anunciado ante más de 14,000 personas. La victoria de una batalla puede parecer obtenida por la infantería, sin embargo, esta se debe al apoyo obtenido por las fuerzas aéreas y marítimas. Así también, gracias al apoyo económico y espiritual por parte de los hermanos de Corea, que durante 28 años decidieron servir a la causa con todo el corazón, fue posible el crecimiento de la misión en México. Y con un mismo corazón, la Misión Buenas Nuevas México ha decidido tomar la delantera para convertirse en el centro de la misión en todo el continente latino y formar muchos frutos del Evangelio. Por la gracia del Señor, nosotros esta mañana podemos continuar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Vamos a abrir la Biblia. El libro Génesis, capítulo 32, desde el versículo 1 voy a leer. Génesis, capítulo 32, versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio:
campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, y el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, y 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo: si Esaú mi hermano, te encontraré y te preguntaré, diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Hasta el 21 hemos leído. Jacob salió de Padan Aram para volverse a la tierra de Canaán. Llegando a la tierra de Edom, a la tierra de Esaú, él envió mensajeros a Esaú, y ahí Esaú, los mensajeros le devolvieron una noticia, ¿no? Esaú viene con 400 varones. Ahí Jacob tuvo gran temor,
¿Por qué será? Porque Jacob se fue a Padán Aram huyendo de Esaú, porque Esaú quería matarle a Jacob, viendo que él había robado la bendición de Esaú. Por eso Jacob, él hizo muchas maneras suyas para arreglar su situación, para salir de esa dificultad. Él hizo todo lo posible. Dividió en dos su pueblo, por dos campamentos, pensando que si Esaú lo hiere a un campamento, el otro campamento por lo menos se escapará. Después, él oró al Señor: Dios Padre, por favor, que me proteja de la mano de Esaú. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Él oró al Señor por esta situación, conforme a la promesa que él había recibido de Dios. Pero igual él tenía gran temor. Él no pudo librarse del miedo y del temor que tenía. Por eso él preparó presente, manada y manada, y envió delante de él, diciendo a sus siervos: si encuentras mi hermano Esaú, si él te pregunta de dónde eres, a dónde vas, todo esto para qué es, entonces tú dirás: este es el presente que envía tu siervo Jacob para ti. Y Jacob, él, ¿por qué hace todo esto? Divide en dos su pueblo y prepara presente, manada y envía para agradarle a Esaú. Entonces, después de hacer todo esto, él tenía paz. Él pudo quitar el miedo y el temor de su corazón. No. Lastimosamente, aunque él hizo todo lo posible, no pudo quedarse libre ni tranquilo, sino siguió teniendo gran temor en su corazón. ¿Por qué sucede esto? Porque él no cree en Dios. No cree en la promesa de Dios. Por la desconfianza, por la incredulidad, él sufre. Aquí en el versículo 1 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim. Él encontró ángeles de Dios. Dios, desde el nacimiento de Jacob, estuvo con Jacob, le cuidó de él y le bendijo. Le dio todo lo mejor durante toda la vida de Jacob.
Así a través de Rebeca, Jacob se presentó ante su padre Isaac como Esaú recibió toda la bendición por la fe. Eso también Dios le permitió. Cuando Jacob huyó de Esaú hacia Padán Aram, él solito estaba muy afligido, angustiado. Él tenía miedo. Ahí Dios le visitó a Jacob. Ahí Jacob vio la escalera, vio los ángeles de Dios y recibió la promesa de Dios. Mientras que Jacob estaba en Padán Aram, igual Dios le cuidó, le protegió, le acompañó durante todo el tiempo. Por eso él tuvo 2 esposas y 2 siervas más de sus esposas, total 4. Así hasta ahí tuvo 11 hijos. Después viene José, Benjamín por último. Aún tenía 11 hijos. Bueno, y también abundancia de ganados. Él recibió todas las cosas de Dios. Y además, Labán le siguió queriendo hacer algo malo, Pero Dios protegió a Jacob ante la mano de Labán también. Por eso él tranquilamente, sin perder nada, pudo salir de Padán Aram. Entonces, Jacob ya experimentó muchísimo la obra de Dios, la ayuda de Dios, el apoyo de Dios, el cuidado de Dios y la promesa de Dios. Y además, él nombró el lugar donde encontró los ángeles de Dios, Mahanaim. Este es campamento de Dios, quiere decir. Campamento de Dios, quiere decir el ejército de Dios. ¿Sí? Entonces, Mahanaim estaba con Jacob. El ejército de Dios estaba con Jacob. Entonces, si Jacob cree en Dios, ¿para qué necesita tener temor ante Esaú? ¿Qué importa que venga con 400 varones? Jacob está con Dios, Dios está con Jacob. Mahanaim, ahí está Mahanaim, el campamento de Dios. Entonces, aunque Esaú venga con 4,000 varones, ¿para qué le importa? Dios está con Jacob. Dios le protege, Dios le cuida. Durante todo el tiempo Dios así trabajó para cuidarle a Jacob en su vida. Pero el tema es, él no creyó en Dios, lastimosamente. Por eso tenía gran temor. Por eso. El problema de Jacob no son 400 varones. 400 varones. 400 soldados. 400. ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya ellos me vienen a mí para quitarme la vida, para matarme a mí, para destruir mi vida. ¡Wow! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por eso Jacob dividió en 2 su pueblo. Luego él oró al Señor conforme a la voluntad de Dios. Luego preparó el presente para Esaú. Pero ¿qué pasó?
no le ayudó para nada. Él no pudo tener paz ni la tranquilidad en su corazón, sino siguió teniendo temor y miedo. Ahí está el tema. ¿Eso qué quiere decir? Él no cree en Dios que está con él. Él no cree en la promesa de Dios que le prometió. Si Jacob muere o pierde sus hijos o sus mujeres, ¿cómo Jacob va a poder tener cantidad de descendientes como la arena del mar, como las estrellas del cielo? Es imposible. Entonces dentro de esa promesa ahí estaba todos los detalles, pero él no creyó en la promesa de Dios. Él no creyó en Dios que estaba con él, cuidándole, protegiéndole todo el tiempo. No creyó. Eso es la maldad. Eso es el pecado. ¿Qué cosa? No creer. La incredulidad, la desconfianza. Esto es el pecado. Esta es la maldad de Jacob. Eso es lo que le hace doler el corazón de Dios. Adán y Eva, porque comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no creyó en la palabra de Dios. Eso es la maldad del hombre. Eso es el pecado. No creyeron en la palabra de Dios. Sara, ¿por qué tenía que agarrar su sierva Agar y entregarle a su marido Abraham? Ella no creyó en la palabra de Dios. Por eso. Jacob, ¿por qué tenía que hacer todo esto? Igual no pudo tener paz ni la tranquilidad en su corazón por no creer en la palabra de Dios. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Dios preparó todo lo detalle para el bien de Jacob. Pero Jacob no creyó en la promesa de Dios por su situación. ¿Qué viene? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Viene Esaú, mi hermano Esaú, con 400 varones. A lo mejor él me viene a mí para destruirme, para quitar todo lo que tengo. Wow, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Él solamente su corazón dependía de su situación. Él cuando veía algo lindo, algo bueno, alababa al Señor. Gloria al Señor, gracias al Señor. Pero cuando veía una situación como esta, él tenía temor y miedo, no sabía qué hacer. Se quedaba en pánico. ¿Eso qué quiere decir? No tiene fe. Esta vida no es la vida de fe. Uno si tiene fe, sin importar su situación, por la promesa de Dios, puede quedarse tranquilo, seguro. Sí, puede descansar por la fe en la promesa de Dios. Esta es creer en Dios. Esta es la fe. ¿Qué cosa? Creer en la promesa de Dios. Como que Jacob no creyó en Dios, en su corazón no había paz, ni la libertad, ni la tranquilidad tampoco. Su corazón solamente dependía de su situación.
ante una situación tranquila y agradable, estaba bien. Ante una situación fuerte, terrible, y él no sabía qué hacer, ya se quebrantaba su libertad, su paz, él se quedaba en pánico. Eso quiere decir que Jacob no tenía la fe. Sin fe, él hizo todo lo posible. Dividió en 2 campamentos su pueblo, oró al Señor y preparó el presente y le envió a Esaú. Él hizo todo lo posible para él. Orar al Señor también fue una manera nomás. Que es lo que le falta. La fe. Eso le falta. Creer en la promesa de Dios. Eso es lo que le falta. Dios. Así nos muestra a nosotros a través de Jacob. La fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en la promesa de Dios y descansar en la promesa de Dios por la fe. Muchos viven como Jacob. Cuando viene una situación agradable que le gusta, alaba al Señor. Gloria al Señor, gracias al Señor. Pero cuando viene una situación un poco difícil y se ve un poco fea, y ya no tiene más alegría, ni gozo, ni esperanza, totalmente se queda en pánico, como Jacob. ¿Eso a qué se refiere? No cree en la promesa de Dios. Eso es el pecado. Esta es la maldad. Ora al Señor, pero no cree. Le pide al Señor, pero no espera. ¿Eso qué quiere decir? No cree en la promesa de Dios. Dios le permitió a Jacob, ¿qué cosa? La promesa. Él recibió la promesa. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Sí, Dios le prometió así, por eso Jacob estaba volviéndose a la tierra de Canaán. Pero Dios le había dado ya la promesa. Entonces, ¿quién tiene que cumplir la promesa? ¿El que recibe o el que da? El que da la promesa. El que hace la promesa, él tiene que ser responsable de su promesa. Entonces, Dios le dio esta promesa. Entonces, ¿quién tenía que cumplir esta promesa? Dios. Claro, Dios nunca falló. Nunca, en ninguna manera. Siempre Dios cumplió su promesa, sin falla, sin falta. Perfectamente cumplió su promesa. Pero lastimosamente, Jacob no creyó en la promesa de Dios. Por eso tenía gran temor. Por eso él no sabía qué hacer tampoco. ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes creen en la promesa de Dios? Qué bien. Entonces ustedes pueden quedarse tranquilos ante cualquier situación. ¿Por qué? Dios está con nosotros. Dios nos protege a nosotros.
Dios nos da lo mejor para nosotros. El miedo, ¿por qué viene? Por no creer en la promesa de Dios. El temor, ¿por qué? Por no creer en la promesa de Dios. Así es. ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? Entonces tienen que negar lo que ven ustedes, lo que oyen, lo que sienten, la situación, el ambiente, sea lo que sea, lo que está fuera de la palabra de Dios, tienen que negar e ignorar y rechazar también. Dios trabaja conforme su promesa. Sí o sí cumple su palabra. Al creer en la promesa de Dios, por la fe, puede descansar. El que cree en la promesa de Dios, por la fe puede descansar. Puede tener paz, puede tener la libertad, puede tener la alegría también. Por la fe en la promesa de Dios que le da a cada uno. A través de la Biblia nosotros podemos encontrar la promesa de Dios. Incluso Jacob recibió la promesa de Dios. Entonces, no necesitaba tener temor ni miedo ante Esaú. ¿Quién es más grande, Dios o Esaú? Dios. Mahanaim, este es el campamento de Dios. Dios está conmigo. Los ángeles, Dios, me protegen, me cuidan todo el tiempo. Si Jacob cree en esta promesa, en esta verdad, ya no hace falta tener miedo. Pero Jacob tenía miedo. No por falta de oración, ni de idea, ni de manera, sino por falta de fe. Por no creer en la promesa de Dios, sufrió. Así fue. Eso es la realidad de Jacob. ¿Ustedes creen en la promesa de Dios? Entonces, pueden ignorar sus situaciones, sus dificultades. Ustedes tienen fe, así ustedes pueden analizar la fe de ustedes. Si su tranquilidad y su paz se rompe por la situación, eso no es la fe. No es la fe. La fe verdadera no se rompe. La paz, la tranquilidad, la libertad no se rompe. Ni se acaba, ni se cambia por la situación. Sin importar la situación, por la promesa de Dios, se mantiene la tranquilidad, la paz, la libertad también. ¿Qué creen ustedes? ¿En la promesa de Dios o en su situación? ¿O en lo que oyen ustedes, en lo que ven? Por favor, que crean en la promesa de Dios. Quédense con la promesa de Dios, por favor. Eso es la fe. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 7, del versículo 29 leo hasta 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él y sus pies, llorando, y comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies
con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta el versículo 50 he leído. Observando en esta palabra, nuestro Señor Jesucristo estaba usando una parábola, ¿no? Los niños que juegan en el mercado y alguien que estaba tocando flauta y siendo compañero, ¿no? Y baila. También entre los niños que juegan para funerar a uno, solamente un fuego, ¿no? En aquel entonces alguien que llora. Aigu, aigu, aigu. En Corea del Sur, cuando yo era niño, ¿no? En aquel entonces, por la tradición, cuando uno murió y los conocidos visitan, en aquel entonces, un encargado de ceremonia de sepultura y pueden llorar con voz. Aigu, 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 aigu. Así tiene que decir constantemente, ¿no? Mientras tanto que la gente viene y que ora por muerto y observando constantemente este hombre, dice que aigu, 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 así dice. Cuando la gente regresa y se termina. Lo mismo, ¿no? Ya, teniendo mismo corazón, uno que siente triste por perder una familia, siendo como familia, ¿cómo tiene que sentir? Vino, así dice. Además, ellos estaban juzgando a Juan el Bautista cuando él ayunaba, no tomaba vino, nada. Y ellos decían que Juan el Bautista está endemoniado. Significa que ellos tenían la regla, la justicia humana, teniendo la vista. ¿Para qué? Solamente para juzgar a otra persona. Jesucristo estaba diciendo que yo soy hijo de hombre cuando yo vengo acá para no llamar a los justos,
sino a los pecadores. Por eso, llamando a los pecadores, Jesucristo podía comer, beber, compartir la palabra de Dios. Jesucristo podía dar la palabra a los publicanos, a rameras, etc. Porque los pecadores que cometieron ya reconocieron de sus maldades, de sus pecados. Por esa razón, cuando ellos escucharon de la palabra de Jesucristo, dice que vengan los pecadores. Ellos como decían, sí Señor, somos pecadores. Pero cuando Jesucristo llamó a los fariseos como, vengan los pecadores, los fariseos como decían, entre nosotros, ¿quién es pecador? No, nosotros somos personas que estaban confiando en Dios, guardando mandamientos de Dios. Siempre ellos enaltecieron entre sí. Pero según la palabra de Dios, ¿cómo explicaba? Por sí mismo ellos desecharon el designio de Dios, así dice. El versículo 30, ¿cómo dice? Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Yo estaba investigando en el diccionario, ¿no? ¿Qué es los designios de Dios? Los designios, el designio. El designio es como voluntad, la verdad, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el querer de Dios. Sí, significa que Dios tanto quería que recibieran bautismo todos los fariseos. Pero los fariseos no querían recibir bautismo. ¿Por qué? Ellos pensaban que no necesitaba recibir bautismo. ¿Por qué? Por sí mismo estaba andando bien. En este siglo, ¿quién es fariseo? Antes de recibir el perdón eterno, siendo pecador. Según su palabra, según su oración, siempre dice que Señor, perdóneme mis pecados, soy pecador. Entonces, siendo pecador, ¿cómo piensa que ya recibió la salvación? Según su testimonio, confesión, dice que yo soy pecador, Señor, perdóneme mis pecados. Así está confesando, hablando, pero dice que, creo que yo recibí la salvación. Es una confusión. Es como igual que no. En el año 86, creo que en ese año yo estaba siendo enfermo. Cuando yo estaba siendo soldado, yo tuve tuberculosis. Por causa de eso, yo tenía que internar durante 4 meses, tomando medicina durante 10 meses. Me curó. Ya está pasando uno de 34 años por ahí. Nunca había vuelto otra vez esta enfermedad. No sé muy bien ahora. Pero hasta ahora ya
no me siento como síntomas de tuberculosis. ¿Yo cómo tengo que decir? Yo tengo que decir que yo tenía enfermedad tuberculosis. Yo era tuberculoso. Pero ahora no, porque ahora soy sano, porque Dios me curó. Sano, enfermo. ¿Puede distinguir o no? Puede distinguir fácilmente. Ya, lo que estoy diciendo sobre la salvación es cambio de identidad. No es que nunca comete, no es que cada día no comete, sino que cómo fue cambiado su identidad. Bíblicamente, cómo fue renacido como hijo de Dios, eso es. Cuando uno que recibe el perdón eterno, en su corazón llegó la justicia de Dios. Llegando la justicia de Dios por medio de la fe que Jesucristo limpió una sola vez para siempre, ya le hizo como justificado, santificado y perfeccionado. En aquel entonces, la gente tiene que confesar que Jesucristo me redimió, me salvó. Ya en la Biblia dice que nosotros juntamente morimos en la cruz con Jesucristo, juntamente con Él resucitamos, juntamente con Él estamos sentados en la diestra de Dios. ¿Con quién? Juntamente. ¿Cómo puede ser junto con Él? Según nuestro cálculo, nunca podíamos unir con Jesucristo porque físicamente totalmente diferente siglo. Ya un siglo es 100 años. Está pasando casi 21 siglos. En la época de Jesucristo, ¿alguien había nacido entre ustedes que escuchando esta palabra? Si alguien dice que había nacido, sí. Cuidado su vida, porque tal vez va a ser internado en hospital blanco, algo que se trata. Significa que cuando Jesucristo murió en la cruz, ya nosotros no nacimos. Nosotros no estábamos en este siglo. Pero Dios no tenía poder para meter dentro del pecado del mundo todos nuestros pecados. No incluía nuestros pecados en el pecado que llevó el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera llevado nuestros pecados, porque por la diferencia de siglo, entonces, ¿quién nos salva? ¿Quién es nuestro Salvador? Porque cada siglo diferente, Salvador debería resucitar, como levantarse, ¿no? Si no hubiera llevado nuestros pecados Jesucristo. Hasta ahora mucha gente está siendo ignorante. La salvación es cambio de identidad. Es muy importante. Hay muchos misioneros de Misión Buenas Nuevas en Estados Unidos. Había muchos que fueron enviados a Estados Unidos de Corea del Sur. Pero la mayoría de los misioneros de Estados Unidos, ellos, pasando de 10 años por ahí, ellos podían adquirir ciudadanía de Estados Unidos. Por eso ya
se abandonó de identidad como coreano y luego adquirió de pasaporte de Estados Unidos y luego y cédula de identidad de Estados Unidos. Hace unos de 15 años ya éramos como coreanos, así. Sí. Pero hoy en día ellos, cuando visitan a Corea del Sur, la oficina de inmigración se trata como si fuera extranjero. No va a sentir como coreano. Por eso les da permiso de estar en Corea del Sur 3 meses. ¿Sabe eso? Pero para mí, yo soy coreano. Tengo identidad permanente de Chile, pero soy coreano, usando pasaporte de Corea del Sur. Pero cuando ingreso en Corea del Sur, yo presento mi pasaporte. Usted es coreano, entonces, este lado. Extranjero, este lado. Todos los que adquirieron la identidad de Estados Unidos, ya por otra fila tiene que ingresar, recibiendo la visa con permiso 3 meses. Si pasa, ilegal. Pero para mí, no, todavía está siendo como coreano. Ya nosotros nacimos por medio de Adán, por eso estamos siendo como pecadores. Pero un día tiene que cambiar su identidad. Un día, sí o sí. Hay límite hasta que muriera. Eso es. Si muere, no hay caso. Usted tiene que intentar al muerto. Muerto, qué lástima. Escuche. Ya, para recibir la salvación, tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces, un muerto, ¿cómo va a decir? Yo estoy muerto, no escucho nada, no me diga nada. Significa que después de morir ya no hay caso para recibir la salvación, solamente tiene que recibir el castigo eterno. Por eso el propósito de congregar la iglesia, número 1, es para cambiar la identidad. Siendo pecador, pero aceptando a Jesucristo como Salvador y recibiendo el perdón eterno completo de sus pecados por la sangre de Jesucristo, debe ser justificado delante de Dios por la fe. Por eso hoy en día se divide 2 grupos. Uno que dice que yo soy justo, yo soy santo y perfecto. Otro grupo dice que tan malvados, ¿dónde esté justo? No hay justo ni aun uno. Grita, se enoja. ¿Por qué se enoja? Piensa que no hay justo ni aun uno. Alguien puede decir, ay pastor, usted es ignorante de la Biblia. Sale Biblia, dice que no hay justo ni aun uno. Sí, yo sé. En los Romanos capítulo 3, del versículo 10 sale. Pero, ¿en qué momento? Está hablando esta palabra en el tiempo de nacimiento. Ya todos son pecadores. Pero cuando uno que renace, ¿cómo renace? ¿Qué significa renacimiento? Siendo justo, siendo hijo de Dios. Eso es. Pero todavía no sabe el proceso de eso. ¿Tal persona conoce el camino de la salvación? No. Está siendo ignorante de la verdad, siendo pecador, yendo al infierno. Por eso siempre en su corazón está llevando gran cargo de pecado. 자,
nosotros podemos investigar esta mujer, la que estaba llorando, besando a los pies de Jesucristo. No puedo comprender yo, ¿cómo puede dejar pie? ¿Eh? La mujer que besara, uy. Normalmente la gente, sí, una mujer sí se acerca para besar su pie. No, por favor. Mis pies están ensuciados, no. Es normal, ¿no? ¿Ustedes vieron a alguien que está dejando su pie y mujer puede besar? En películas sale, solamente en películas. Pero normalmente no saluda así. Significa que en la casa de fariseo estaba lleno de los fariseos, ¿no? Vamos a ver cómo actúa este hombre. Aparentemente, un fariseo le invitó a Jesucristo, ¿no? Pero sin corazón, para probar solamente, ¿no? Y le invitó nomás. Pero Jesucristo estaba pensando, actitud de fariseo que no echaba nada de agua, porque tradición de Israel, normalmente, ¿no? Un visitante a la casa ya les echa los pies agua para limpiar. Significa que en el corazón de un fariseo no tenía el deseo nada, ni amor hacia Jesucristo. Eso se llama corazón seco. Corazón seco, por ejemplo, ¿no? Ustedes se ve toalla seca, hay que mover para torcer, así, ¿no? Torcer para que gotea alguna agua, sale agua, agarrando toalla seca y amarrando ya puede gotear alguna gota. Dice que sí. No sabe, ¿no? Toalla seca no sale nada. Pero toalla mojada dentro de olla, pero torcida, en la que entonces ya puede salir mucha agua. Lo mismo, ¿no? Jesucristo podía probar el corazón de esta mujer. Exactamente su corazón anteriormente ya era corazón de pecadora, pero ahora recibió la salvación. Porque según la palabra de Jesucristo así dijo, sus pecados fueron perdonados. Por eso me ama, dice, me ama. Dios sabe muy bien acerca de nuestro corazón quién tiene gran amor hacia Jesucristo. Teniendo amor hacia Jesucristo, tal persona quiere sacrificar su vida, quiere ofrendar cantidad de ofrenda, quiere predicar el Evangelio, quiere vivir para el Evangelio, quiere servir a la iglesia, al siervo de Dios, pero teniendo como si fuera toalla seca, sale gotas de agua, no gotea nada. Eso es la vida de creencia, no por la ley ni mandamiento. No, usted tiene que hacer eso, tiene que hacer esto, no. Solamente recibiendo amor de Dios, recibiendo el perdón eterno, esta mujer lloraba. Señor, gracias. Yo estaba andando con el pecado, siendo ramera, pero Señor cargó todos mis pecados. Pasaría algún día ya, usted va a ser crucificado con gran dolor. ¿Qué hago, Señor?
Gracias. Con este sentido estaba besando a los pies. El cuerpo de Jesucristo. Aunque ella no es necesario explicar detalladamente, porque Jesucristo ya sabe. Ustedes, ¿cómo están sirviendo al Señor? ¿Cómo están pensando acerca de servicio a nuestro Señor Jesucristo? Teniendo corazón seco, no funciona nada. Aunque dice que yo recibí la salvación, ya no tengo pecado, pero si hubiera recibido la salvación, entonces corazón, llevando diferente corazón en su vida. Anteriormente vivía solamente para sí mismo, pero después de recibir la salvación, ya ahora nuestra vida no de nosotros. Nuestros bienes no son de nosotros. Nuestro tiempo no de nosotros. Nosotros tenemos que sacrificar para salvar las almas, para servir a la iglesia, sirviendo el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo tanto quería explicar esta palabra acerca del corazón de mujer. Por eso en otra palabra decía que donde quiera que llega el Evangelio al mundo, cuente la obra de ella, porque ella hizo muy bien para mí. Cuando era pecadora, ella solamente pensaba para sí misma. Ella solamente andaba para servir a sí mismo, para disfrutar, ganar dinero físicamente. Pero ahora totalmente diferente. Su corazón enfocó hacia nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también. Después de recibir la salvación, Dios nos da este sentido. Yo quiero apoyar este evangelio. También yo quiero ofrendar para el evangelio. Yo quiero sacrificar mi vida para el evangelio. Amén. Creo que Dios va a bendecir a los que sirvan el evangelio. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permita que nosotros podamos aprender la palabra de Dios, descubriendo el corazón de esta mujer, la verdad que era pecadora. Por eso, antes de encontrar a Jesucristo, ella solamente tenía deseo de ganar dinero, aunque cometía, no importaba su vida. Pero después de recibir la salvación, ella ya lloraba. Solamente quería servir a Jesucristo. Jesucristo tanto quería entregarle este corazón a nosotros, para que nosotros vivamos como igual que ella, sirviendo a Jesucristo, sirviendo a la iglesia, predicando el evangelio. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros andemos por su voluntad, Señor. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estamos compartiendo sobre Jacob. Jacob salió de la tierra de Padan Aram, entró en la tierra de Edom, en la tierra de Esaú, sabiendo que Esaú estaba viniendo con 400 varones. Jacob tenía temor, gran temor y miedo. Por eso hizo todo lo posible a su manera, dividiendo en dos su pueblo, orando al Señor, preparando el presente para Esaú. Después de hacer todo esto, Jacob igual tenía miedo, no tenía fe, no creía en la promesa de Dios. Toda la solución en la vida de fe está en la fe. En la vida nuestra delante de Dios, más que una situación agradable o una persona que nos apoya más que eso, creer en la promesa de Dios. Ahí está la clave. Muchos confían en sus maneras, en sus cálculos, en sus razones o en la promesa de los demás seres humanos. Pero la clave es la palabra de Dios, la promesa de Dios. Cuando Dios promete algo, sí o sí cumple su palabra. ¿Sí? Al creer en la promesa de Dios, sin ningún problema puede seguir adelante. Pero lastimosamente Jacob no tenía fe. Por eso no pudo salir de la preocupación, del temor, del miedo tampoco. Él pasó todos sus bienes, sus mujeres, sus hijos, sus ganados, todo por el río
Luego él se quedó solo. Ahí vamos a ver capítulo 32, Génesis capítulo 32, versículo 22. 32 y 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jadoc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Él, después de hacer pasar todas sus mujeres, sus ganados, sus siervos, todo, él no pudo pasar el arroyo. ¿Por qué? Al pasar ahí ya está Esaú. Él no podía pasar por el miedo. Justamente ahí estaba un varón de Dios. Eso se refiere a un ángel, ¿no? Un representante de Dios. Entonces es Dios mismo. Ahí Jacob toda la noche luchó contra el varón de Dios. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es un poco raro, ¿no? Un hombre, ¿cómo puede luchar contra Dios? Un hombre, ¿cómo pudo luchar con un varón de Dios? No sé, con la mano, pateando, no sé cómo luchaba. Claro, eso es imposible. Dios no tiene un cuerpo físico. Y no puede luchar con la mano ni con su pie tampoco. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Luchar con un varón de Dios. Eso es la oración. Eso se refiere a la oración. A través de la oración, Jacob no pudo soltarlo. Señor, hasta que usted me bendice, yo no puedo soltar, no puedo parar. Señor, por favor. Jacob, ante el Señor, agarró y sin soltar oraba. Por fin, Jacob le ganó al varón de Dios. Jacob le ganó a Dios. Dios le bendijo, Dios le dio el nombre Israel. Israel, ¿qué significa? Israel. 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow. Aquí dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El varón de Dios le dio este nombre. Claro, Dios le dio este nombre, ¿no? Israel. Ya no eres más Jacob, sino Israel. El que lucha con Dios, quiere decir. Has luchado con Dios y has vencido. Wow.
Jacob recibió el nombre nuevo delante de Dios. Ahí le llegó la paz, la tranquilidad. Ahí Dios le entregó la felicidad, la alegría, la certeza, la libertad. Así es. La lucha con Dios no se hace con la mano, ni con el puño, ni con otra arma tampoco, sino con la oración. Uno puede luchar con Dios por la oración. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podríamos luchar entonces? Con la promesa. Si nosotros le presentamos al Señor la promesa, Señor, usted me había prometido así. Yo creo en usted que va a cumplir esta promesa. Señor, por favor, que cumpla esta promesa, que trabaje en mi vida conforme a esta promesa que usted me había dado. Entonces, Dios no puede ignorar la promesa que ella nos dio a nosotros. Entonces Dios sí o sí tiene que trabajar conforme su promesa. Eso es el punto débil de Dios. No sé, sería bueno mencionar esto, pero Dios no puede ignorar ni negar la promesa que nos dio a nosotros. Si nosotros agarramos la promesa de Dios y creemos en la promesa de Dios, con eso, si nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios no puede menos que responder, porque es su promesa, la única opción. Dios no puede ignorar ni rechazar la fe que uno se apoya en la promesa de Dios. Entonces Dios sí o sí responde, sí o sí trabaja en la vida nuestra. Así es. Eso es la fe. Eso es la fe. Eso es lo que hizo Jacob. Así luchaba con un varón de Dios. El varón de Dios le dijo a Jacob: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow, el gran nombre, ¿no? Israel. Has luchado con Dios y has vencido. Wow. Así es. Dios pierde ante el que tiene fe en la promesa de Dios. Dios no puede vencer al que se le acerca a Dios por la fe en la promesa que Dios hizo. Sí o sí Dios tiene que cumplir. Sí o sí. Eso es el punto débil de Dios. No hay otra opción ni otro camino. Únicamente la promesa de Dios. Dios trabaja en la vida de Jacob. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Solo Jacob nomás no creía en la promesa de Dios. Pero en aquella noche, Jacob luchó con Dios por la oración, por la promesa que Dios le había dado, hasta que Dios le dio esta respuesta. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow. Así Dios le respondió.
Dios está vivo. Dios trabaja en la vida nuestra, no importa la cantidad de los enemigos que vienen. Dios es más que vencedores. Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra. Nadie nos puede hacer nada de nada. ¿Por qué? Dios nos ama a nosotros. Vamos a ver Segundo Reyes capítulo 19, el 35. Segundo Reyes capítulo 19, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando Judá, el rey Ezequías, recibió el ataque de los asirios, sobre todo el general Sennacherib, él no es general, sino el rey de Asiria, Sennacherib, vino para conquistar a Judá. La cantidad de los soldados no era comparable, no alcanzaba lo que tenía Judá. El rey de Judá era Ezequías. Ezequías oró al Señor, buscó al Señor, se apoyó en la promesa de Dios. Dios peleó por Ezequías. ¿Qué pasó luego? 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Eso puede hacer Dios también. En una noche Dios mató a 185,000 hombres, todos los asirios. Dios tiene poder. Dios puede trabajar así en la vida nuestra. Entonces, para Dios, 400 varones, eso no es nada. ¿Por qué no puede cuidar a Jacob ante Esaú que viene con 400 varones? Eso no es nada. Dios que le ama a Jacob, que le prometió, es mucho más grande que Esaú y sus varones. Obviamente. Amados, ustedes también, que busquen la promesa de Dios dentro de la Biblia. ¿Sí? La promesa de Dios. Y agarren esa promesa de Dios. Luchen con Dios por esta promesa de Dios. Con la Biblia abierta. Señor, usted me prometió así. Por favor, que cumpla su palabra, que cumpla su promesa. Ante una situación, en vez de pelear por esa situación, en vez de pelear por los enemigos, que luche con Dios por la Biblia abierta, por la promesa que Dios les dio a ustedes. Que busquen la promesa en la Biblia, ¿sí? Con esa promesa de Dios pueden luchar con Dios. Entonces, ustedes también pueden vencer
como Jacob. Dios no podrá menos que trabajar conforme la promesa que Dios les dio a ustedes. Sí o sí. Para Dios no le falta el poder, ni la manera, ni la idea. No falta nada de nada. Pero muchos no pueden ver lo que Dios preparó porque no creen. Por falta de fe. Pero los que creen, los que tienen fe, pueden ver lo que Dios preparó para todos ellos. Ustedes no vean la situación, cómo está, qué tal el ambiente, qué tal la situación. Eso no es todo ni importa, sino dónde está la promesa de Dios. Jacob luchó con Dios y ha vencido. Le ganó. Dios le dio la promesa, luego Dios le dio la paz, la tranquilidad, la seguridad. Así Jacob pudo seguir adelante. La Biblia no es un libro lindo. La Biblia no es un cuento interesante. La vida no es solamente una historia de una nación, sino dentro de la palabra de Dios. Dentro de la Biblia, ahí está la promesa de Dios. Aquí, que busquen la promesa de Dios y crean ustedes y acepten. Por esa promesa, ustedes también pueden luchar con Dios. Entonces, ustedes vencerán. Ustedes ganarán. ¿Sí? Dios les va a dar el nombre nuevo como Israel que le dio a Jacob. Así Dios no podrá menos que trabajar fielmente en la vida de ustedes. No solo Jacob, sino ustedes también pueden ser llamados Israel. Israel. Yo luché con Dios y vencí. Yo le gané. Sí, ¿por qué no? Amados, el poder de Dios está en su palabra, en su promesa. Es el punto débil de Dios, ¿sí? A través de la promesa de Dios, ustedes podrán traer todo el poder de Dios y el apoyo de Dios en la vida de ustedes. No hay otro camino. Por la oración, por la promesa de Dios. Entonces Dios sí o sí trabaja en la vida de ustedes. No hace falta intentar cambiar sus situaciones ni forma de ser de ustedes, sino la promesa. La promesa. Busquen la promesa, encuentren la promesa y agarren la promesa y crean en esa promesa de Dios. Que luchen con Dios por esta promesa. Entonces, Dios sí o sí trabaja en la vida de ustedes. Como trabajo en la vida de Jacob, como trabajo en la vida de Ezequías también. Sin ningún problema. Dios puede trabajar en la vida nuestra. Por eso, ante cada situación, ante cada dificultad, que abran la Biblia y vean y busquen la promesa de Dios y busquen la voluntad de Dios. Con esa promesa, ustedes pueden luchar con Dios, podrán recibir el nombre nuevo Israel y Dios trabajará en la vida de ustedes sí o sí. Recuerden bien, otra palabra de los seres humanos no tiene sentido ni vale delante de Dios.
sino la palabra de Dios. La promesa de Dios vale. Dios no hace caso con otras cosas, pero con la promesa que Dios nos dio a nosotros, Dios no puede ignorar. Eso es muy importante. Para poder estar delante de Dios, nosotros necesitamos tener la palabra, la promesa. En mi caso, tengo una promesa bien firme. ¿Qué cosa? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta promesa es la promesa que Dios me dio a mí. Por eso nadie me puede quitar la libertad, la paz, la tranquilidad delante de Dios. Por eso yo puedo presentarme ante el Señor sin ningún problema. Por esta promesa. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. También es la promesa. Yo ya estoy practicando, probando ya muchísimas veces, ¿no? Cada vez yo puedo presentarme ante el Señor y tener comunión libremente por la sangre de Jesucristo. Nadie me puede quitar. Porque es la promesa de Dios. La promesa de Dios. Por eso yo puedo orar al Señor, puedo esperar a Dios, puedo seguir adelante, puedo levantarme ante cualquier situación y dificultad también. Porque tengo la promesa. Aunque todo el mundo me mire mal o me condene o que yo estoy segurísimo de que Dios no me condena. Dios no me rechaza. Dios no me puede ignorar. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Dios me dio la sangre de Jesucristo. Por eso puedo seguir adelante, puedo presentarme ante el Señor en cualquier momento. Dios está conmigo. Dios me dejó puerta abierta. Nadie puede cerrar. Porque Dios dejó abierta la puerta. Dios me dejó el camino abierto y vivo. Nadie puede cerrar. También Dios me dio una promesa hace años atrás. Número 10. Vamos a ver el versículo Números, capítulo 10. Versículo 33. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová, y fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Por esta promesa, yo pude casarme, ¿sí?, con mi esposa tranquilamente. Conforme esta promesa, durante toda mi vida, no solamente yo digo de mi matrimonio, sino durante toda mi vida, yo puedo descansar. ¿Por qué? Dios me prometió que yendo en el camino de 3 días delante de mí, busca el lugar de descanso. Wow, es una promesa muy maravillosa. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo yo puedo llegar ahí? Porque Dios buscó por mí. Ahí yo estoy, ahí. Aquí estoy, ¿sí? Aquí, donde estoy ahora yo. No es un lugar donde yo me caigo nomás, sino Dios me trajo buscando para mí un lugar de descanso. Más adelante, cuando me vaya a otro lugar o otra situación que encuentro,
igual yo estaré tranquilo porque eso es lo que Dios preparó por mí. Eso es el lugar de descanso. Eso es. Un lugar de descanso no es un apartamento de lujo o una ciudad tranquila, segura, donde hay más comunidad, donde hace buen tiempo, donde anda bien la economía. No, sino donde Dios me dirige, donde Dios me lleva. Es un lugar de descanso. ¿Por qué? Por esta promesa. Dios me prometió que iba a buscar un lugar de descanso para mí. Sí. Por eso yo puedo descansar. Ustedes no hagan caso con lo que ven ustedes. No hagan caso con sus situaciones, sino que aseguren con la promesa que ustedes recibieron de Dios. Quédense tranquilos, ¿sí? Por la promesa que Dios recibió. Dios cumple sí o sí su promesa. No tengan miedo ni duda. Quédense tranquilos. Conforme la promesa de Dios. Si viene una situación, que luchen con Dios por la promesa así, ustedes pueden vencer. Pueden vencer. ¿Por qué no? Por la promesa. No agarren otra cosa ni se apoyen, sino la promesa de Dios. Pueden orar al Señor, pueden luchar con Dios. Ustedes vencerán. Propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.